amistades, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia con Mafer. El día de hoy hablaremos un poquito del barroco. Esto está basado en mi clase de arte barroco del centro norte de la Nueva España. Así que comencemos. Bueno, el barroco fue de 1600 a 1750, pero en Europa. Aquí en América fue diferente porque quieran que no, de aquí a que viajaban las ideas, pues se tardaba un poquito. Además el barroco pues fue diferente, o sea, se adoptó aquí diferente de lo que estaba en Europa. O sea, obviamente tiene sus semejanzas, pero es un poquito diferente. El barroco en Europa principalmente era utilizado como un término peyorativo, era así como de que, el barroco, ¿saben? Pero, aparte si vemos su etimología, barroco significa perla de forma irregular. O sea, ¿no les parecía? No. Igual si quieren saber un poquito más de contexto, hace como un año de mis primeros videos, hice todo un chorro de videos sobre historia del arte, sobre las diferentes etapas que ha pasado el arte, así que les recomiendo verlos antes de llegar al barroco. Bueno, el barroco surge en Italia. Sus principales exponentes eran Bernini, Borromini y Caravaggio. En este entonces, en Francia, también estaba el rococó, del cual pues les digo, ya hablé un poquito en los videos anteriores. Este barroco pasa a Holanda y a la región flamenca, y de ahí se va a España, del cual el barroco español es el que va a llegar aquí a América. Se puede decir que aquí en México hay tres exponentes principales fundadores del arte profesional en México, que es Manuel Toussaint, Justino Fernández y Francisco de la Maza. Manuel Toussaint divide al barroco en tres tipos de barroco, que es el sobrio, el rico y el exuberante. Obviamente, pues como sus mismos nombres lo dicen, pues el sobrio es como el menos cargado, el rico pues está más o menos y el exuberante es súper cargado. Bueno, ahora regresémonos un poquito. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que el barroco era, lo usaban como un término peyorativo? Pues bueno, esto fue porque el barroco lo veían en Europa como una degeneración del arte clásico. En esa época pues teníamos pues cuando volvieron a lo clásico, y entonces llegó el barroco y fue como de ¿qué? O sea, no les gustó. Pero el barroco surgió como el arte de la contrarreforma. En esa época estaba la reforma luterana, ¿no? Entonces, pues la iglesia fue como de que hay que hacer algo porque nos está ganando Martín Lutero. O sea, no podemos permitir eso. Entonces dijeron, hay que hacer un arte para todo el pueblo. O sea, que las clases altas y bajas y todos lo puedan entender para que vuelvan a sentirse espíritu religioso cristiano. Entonces el barroco se convirtió principalmente en un arte conventual y secular, y eso lo vamos a ver súper claro aquí en la Nueva España, con un chorro de conventos, ya sea en la Sierra Gorda, en San Luis Potosí, en Hidalgo, en todos lados. Todos estos conventos en su mayoría eran barrocos justamente porque pues se llevaron a cabo en esta época. Bueno, ¿cómo llegaron a esta decisión? Esto fue en el Concilio de Trento, que estuvo a cargo de Carlos Borromeo. Esta sesión, bueno, en una sesión del Concilio de Trento, la dedicaron específicamente pues a las imágenes. Algo que criticaban los protestantes era justamente el uso de las imágenes. O sea, ellos no lo veían como así de que ¿cómo le vas a rezar una imagen? Tú rézale pues a tu Dios que está más allá. O sea, no cargues toda esa fe en una imagen. Entonces los católicos dijeron así como que entonces, o sea, ellos sabían, en la imagen no está como tal el ente, el ser al que le estás rezando, pero sí es una herramienta para la devoción y para acceder a lo sagrado. Los mismos religiosos cristianos de esa época decían, o sea, esto sí son palabras de ellos, no mías, que el arte, en este caso el barroco, era la Biblia de los pobres, porque pues ellos veían ahí y veían pues plasmadas todas estas imágenes, todas estas pasajes de la Biblia, y entonces ellos iban aprendiendo con esto.
Hay que contemplar que en esa época muchas personas no sabían, incluso hasta la actualidad, no sabían ni saben leer. Entonces estas imágenes les servían pues para entender la Biblia, entender la religión, entender todo eso que ellos no podían leer. Básicamente eran vías para la contemplación espiritual. Impulsaban la fe y pues eran signos sensibles de verdades espirituales. Muchas veces si nosotros vamos a las iglesias, o sea, simplemente vemos la imagen y ya. Pero, bueno, ya analizando lo que me eché todo un curso de eso, todo un semestre, traen mucho trasfondo, mucho trasfondo. Las imágenes de las iglesias traen una carga de símbolos y signos cañona. Que pues, no sé, o sea, eso sí me lo pregunto, si lo entendían todos, no lo sé. Algo que nos han enseñado, si ustedes son católicos, cristianos, pertenecen pues a esta rama del cristianismo, es que Dios te da a conocer por medios místicos la verdad, a través de estos símbolos y signos que les decía en este caso de las imágenes. Y entonces aquí es donde viene el quehacer histórico, porque van a decir, esta ya nos cambió del barroco a la religión. Y yo, no, es que se necesita saber un poquito de religión para poder entender el barroco, porque les digo que literalmente fue un arte de la contrarreforma, y la contrarreforma pues fue un movimiento, sí, social, político y todo, pero principalmente religioso. Entonces aquí viene el análisis histórico. Primero se tiene que analizar el significado a partir de un conjunto de creencias, que les digo que se tienen que involucrar a la religión para poder analizar el movimiento barroco, el arte barroco. Después, el análisis de los símbolos nacidos en un conjunto de creencias. Y el paso 3 es la suma de estos dos, que es el desarrollo de las formas y los lenguajes y el arte. Entonces, para entender el barroco, se tiene que mezclar todo este conjunto de creencias religiosas y ya cambiándolo a los símbolos y signos del arte como tal. En resumen, lo que querían estos religiosos con el barroco es que estos símbolos y signos te conectaran con lo divino para todas aquellas personas que no tenían ese acceso, por ejemplo, a las Biblias o así. Para, como les digo, la Biblia de los pobres era el barroco. Sin embargo, estos símbolos y signos no se entendían a la primera. O sea, incluso uno ahorita que yo tuve esa materia de historia del arte barroco, bueno, no se llama historia del arte barroco, es arte barroco del centro norte de la Nueva España, te tardabas así de que es que ¿qué me está queriendo decir? Entonces por eso les digo, es todo un mensaje súper profundo lo que cargan las iglesias, los templos, los conventos, las pinturas. Está cargada de estos significados, de estos símbolos cañón. Ahora regresamos un poquito acá a la Nueva España. Bueno, ustedes dirán, ¿el arte novohispano es una copia del arte barroco europeo? ¿Qué grado de originalidad tiene? Bueno, el arte barroco novohispano obviamente sí se apropió de algunos rasgos del arte barroco europeo, pero no es una copia exacta, obviamente no es una copia exacta. Los materiales aquí son diferentes, incluso las temperaturas y todo son diferentes y eso afecta al arte. Por ejemplo, algo que tenemos aquí en la Nueva España, bueno, aquí en México, pero que se vino en aquel entonces en la Nueva España. ¿Se acuerdan que les dije que pasó de Italia a Francia y después a España? Bueno, pues en España se establecieron los retablos barrocos, que son los que están en muchas iglesias barrocas hasta enfrente. Estos combinan escultura, pintura, muchas cosas. Súper interesantes estudiar los retablos. Lamentablemente hubo una época en que pues llegó todo lo neoclásico y dijeron, ay sí, hay que quitar todo lo barroco, y entonces quitaron muchos retablos barrocos para poner retablos neoclásicos. Eso fue así como que, pero pues ya no se puede cambiar porque igual es parte de la historia. Pero les decía, estos retablos son descendencia, o sea, la inspiración viene de España. O sea, les digo, se iba modificando desde Italia hasta que llegó a España. Entonces, pues aquí en la Nueva España obviamente no iba a ser una copia del arte barroco europeo, porque hasta en la misma Europa iban cambiando, ¿saben?
Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña cápsula informativa sobre el barroco. La verdad, el barroco es todo un tema, o sea, les digo literalmente, al menos en mi carrera, nos echamos todo un semestre hablando sobre el barroco y sobre todos estos conventos novohispanos que hay pues en toda la Nueva España. Espero les haya gustado y ya saben aquí, una estudiante de historia para ustedes.